Espero que ahí ya puedan ver mi pantalla. Sí, profe, ya se ve. Ya. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, vamos a partir de aquí para irnos a la historia de la jurisprudencia tan anhelada. Vamos a empezar con las instancias que nosotros en nuestro ámbito jurídico existen en nuestro país. Y bueno, por ahí tenemos esa regulación constitucional que dice que a ninguna persona se le puede juzgar 2 veces por el mismo delito, y también refiere que tampoco puede ser juzgado en más de 3 instancias. Recuerden, en nuestro país, para hacer esta base, ¿no? Esta idea. Y tenemos, derivado de esta situación, tenemos este principio, precisamente de lo que les comento, es un principio de certeza jurídica y tranquilidad de las personas. Refiere precisamente este precepto constitucional que indica que nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo delito y en no más de 3 instancias. A eso se refiere. Indicamos primero que nadie puede ser juzgado 2 veces, así refiere el precepto constitucional, pero indicaría que en caso de que pueda constituir el hecho de que sea en 2 ocasiones, dice que nadie se le puede juzgar 2 veces, y en caso de que así sea, ya sea que se le absuelva en la segunda parte, o se le condene con la misma, de la misma forma, ¿no? Esto indicaría, no pensando que alguien puede cometer 2 delitos y que no se les va a juzgar, no, habla de la misma causa. Por ejemplo, si una persona, les voy a poner un ejemplo por ahí que recuerdo, hace algunos años, aproximadamente 5 años, híjole, me estoy yendo mucho, pongamos 3, entre 3 años aproximadamente, o 4, en Cuautitlán Izcalli, ustedes, bueno, eran muy jóvenes, pero ya estaban en la universidad, y recordarán una situación de, sí, más o menos entre 4 años, de una señora que supuestamente mató un perro y que le dijeron la señora Mataperros, que fue, híjole, una situación muy complicada, porque fue en Infonavit Norte, ahí en este centro urbano que está frente al Seguro Social, ahí en Infonavit Norte, donde argumentaban que la señora había aventado, así literal, que había aventado a un perro y que de la caída de esos edificios que están en Infonavit Norte, de 4 pisos, bueno, son 4 niveles, que de esa, o de 5, no recuerdo exactamente, que de esa altura, de la caída del perro, había muerto. Y la habían detenido a la señora, fue algo, no voy a decir que fue algo muy gracioso, porque la señora la pasó de verdad muy mal, y la metieron presa. Y llevamos, ya bueno, ya en el proceso nos contratan y afortunadamente, pues no, el Ministerio Público no pudo comprobar que efectivamente la señora había sido, y nosotros argumentamos, ¿no? En el proceso que no era posible que el testigo ocular hubiese percibido quién había aventado al perro y en qué condiciones, porque el testigo ocular decía que él iba caminando por estos pasillitos que hay en los andadores que hay en los edificios, y que el testigo ocular se había dado cuenta que la señora lo había aventado con dolo, ¿no? Así lo había referenciado el Ministerio Público. Hicimos, pues, no pudo haber sido así, porque en una prueba ocular que nosotros indicamos, pues bueno, pusimos al perito en el lugar donde supuestamente estaba el testigo ocular,
y verificó exactamente que, bueno, pues de 4 o de 5 niveles era imposible identificar quién había aventado al animal o por qué motivo es que el animal había salido, pues literal, volando al vacío y de esa caída había fallecido ese animal. Que era un animal que estaba, no sé qué hacía en una azotea. Ahí recordemos que esas azoteas tienen tendederos, entonces estaba lavaderos y tendederos. Entonces, supuestamente que la señora lo había aventado por cierta situación. Se atribuyó que no, la señora quedó libre en la audiencia de calificación de detención, salió libre y en el proceso se determinó que quedó absuelta. Así, terminó absuelta. El Ministerio Público mandó llamar, acuérdense que eso es un delito que está regulado, sí está regulado el maltrato animal contra la flora y la fauna, así está el bien jurídico tutelado, protección de animales. Entonces, mandaron a llamar a Profepa, que es la Procuraduría de la Defensa Ambiental, precisamente por ser este delito, y volvió a denunciar el hecho porque pues indicó que tenía que pagar una sanción económica, si no me recuerdo, como de 90,000, 80,000 pesos. Y la señora, pues, nos volvió a buscar tiempo después y nos dijo, oiga, pues fíjese qué cree que nos vuelven a citar en el juzgado para atribuir esta situación de que, bueno, pues, que yo deba de cumplir una sanción. Y le dije, no, señora, es que, pues, no puede ser porque usted quedó absuelta. O sea, no es de que el procedimiento se haya, archivado, haya quedado pendiente, no. En la resolución, el juez determina que usted se le absuelven de todos los cargos porque, pues, es imposible determinar si precisamente usted haya aventado al animal, en esas circunstancias, porque ese fue el hecho, ¿no?, del maltrato. Y bueno, se determina que el perro se asusta y porque además hay otro perro en la azotea, está resguardado por una jaula. Este perro se asusta y sale volando. Por eso es que pues se atribuyó esa situación. Entonces, la señora nos vuelve a buscar y nos dice, oiga, pues, ¿qué pasó? Se supone que usted llevó mi proceso, me dijo que estaba absuelta y me vuelven a mandar llamar para este tema, ¿no? Pues, ¿qué pasó? No se preocupe, vamos a atribuir, reforzamos esta idea de que nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo delito, precisamente por el principio de la certeza jurídica y tranquilidad de las personas. Por ponerles un ejemplo, asistimos al proceso, indicamos esta situación, enseñamos nuestras copias certificadas, porque además sacamos copias certificadas, le entrego copias certificadas a la persona, y le atribuyo que efectivamente, pues así había instruido esa parte, ¿no? Bajo esa circunstancia. Entonces, para no hacer el tema, únicamente se asistió, porque además venía ya impuesta una sanción y que se tenía que pagar en los próximos 90 días, nos tuvimos que ir a una segunda instancia, precisamente porque ya nos imponía la Profepa de Protección Ambiental, nos imponía una sanción derivada de que había sido condenada, ¿no? Entonces, por sanción iba a pagar una multa, no recuerdo si fueran 80 o 90,000 pesos, y bueno, pues nos indicaba, ¿no? ¿Qué hacemos? Vámonos a una segunda instancia, vamos a apelar esta circunstancia porque es una multa administrativa. Entonces nos vamos a ir a el Tribunal Contencioso y Administrativo porque la sanción no la impuso un juez, la impone una autoridad administrativa. Entonces nos fuimos al tema de es el Tribunal Contencioso Administrativo que se encuentra en Atizapán. Ahí nosotros impugnamos esa sanción con nuestras copias certificadas de la absolución que tuvo en la vía penal. Y fue así como nosotros ganamos. ¿Qué pudo haber pasado? Que en esta segunda instancia, en ese entonces la magistrada Xochitl, no recuerdo su apellido, nos refiere
que efectivamente no puede imponerse una sanción en contra de la señora porque había quedado absuelta, pero en caso de que ella hubiera confirmado esa sanción, nos tenemos que ir a una tercera instancia, que en este caso tendría que ser en materia igual administrativa, un amparo directo, porque, bueno, pues hay una sentencia que está firme, hay una confirmación que a lo mejor hubiese quedado firme, entonces pudiésemos hacer nuestro amparito directo, en el caso de que hubiese sido, pues, necesario. Afortunadamente no, pero eso es ese es el ejemplo que les quería plantear. La primera instancia, pues, son todos aquellos momentos donde por primera vez va a conocer una autoridad jurisdiccional, que puede ser en los juicios del orden común, que aquí nosotros vamos a conocer una cuantía menor y una primera instancia, y también pudiese ser en los juicios del orden federal, pero cuando conoce por primera vez en esta circunstancia, porque pudiese ser en cualquiera de estas dos instancias, porque pues así puede determinarse. Cuando nosotros indicamos, si ustedes recordarán, por allá en algunas materias procesales, ustedes deben de determinar cuándo se determina cuantía menor y cuándo es una primera instancia. Principalmente es una determinación por cuantía económica, cuando el valor de lo reclamado, por ejemplo, no rebasa las 1000 unidades de medida de actualización, tendría que ser de cuantía menor, y cuando rebase esas 1000 unidades de medida y actualización que quedó en vez del salario mínimo, bueno, pues entonces tendrá que ser primera instancia. Y aquí me queda una duda. Ustedes saben precisamente lo que es una UMA, ¿verdad? Una unidad de medida y actualización vigente, que se aplica en vez del salario mínimo. Es pregunta, no sé si me pueden pues confirmar al menos si saben lo que es una UMA. Se determina UMAS, la unidad de medida y actualización vigente. ¿Alguien la había escuchado alguna vez en su vida? Bueno, profesional. No, yo no, profe. No. ¿Alguien la había escuchado? Sí, fue la que sustituyó a las veces de salario mínimo, ¿no, profe? Para Es correcto. determinar alguna multa o algo así, ¿no? Es correcto. Es correcto. Sí. Esas sumas, nace a partir del 2016, entre el 2015 y el 2016, les platico porque estoy haciendo una cuantificación, y precisamente antes del 2015, no recuerdo si fue en el 2015 o en el 2016 el cambio, pero en el 2014-2015 hago referencia a esta parte de la unidad de medida, bueno, de los salarios mínimos, hago la cuantificación, pero cuando cambia a la parte del UMA, porque se quita esa por decreto constitucional, que se quite los salarios mínimos y se tomen en cuenta las sumas, que también lo genera o la crea, el costo de la UMA, lo genera la misma Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Esa misma comisión genera el valor de la UMA, y bueno, pues va subiendo en proporción al índice nacional de precio al consumidor. En el porcentaje, bueno, pues va aumentando. Es lo mismo que el salario mínimo, con opción de que el salario mínimo ya está en 140 y la UMA está como en 80.40 aproximadamente, para que ustedes puedan determinar esta parte, ¿no? Y de ahí, ¿cómo lo van a identificar? Por eso comento la cuantía menor. Cuando ustedes quieran exigir algo económicamente, por ejemplo, el cumplimiento de un contrato, y que el valor de lo que ustedes exigen sea inferior a 1000 veces la UMA, si ustedes sacan la cuenta de 1000 veces la UMA, son 80,000 pesos. Si no me recuerdo, sacan ustedes esa cuenta. Si el valor de los reclamados es inferior a las 1000 veces de la UMA, es cuantía menor, pero si supera las 1000 veces de la unidad de medida, entonces sería de primera instancia, para que ustedes determinen esta parte y quién es el que va a determinar. Eso es en cuanto a los juicios del orden común, que es donde se van a conocer por primera vez. Todos los procesos, en cualquier instancia, cuando conoce por primera vez un juez, es la primera instancia. Por eso se llama primera instancia, ¿sale? Cuando obtienen ya una sentencia,
cuando ustedes ya obtienen una sentencia definitiva de esta primera instancia, y para ustedes poder recurrir a una segunda instancia, pues lo tienen que hacer a través de un medio de impugnación, que en este caso tiene que ser la apelación, que ustedes pueden decir, no, pero si es que puedo irme al amparo. Bueno, sí, sí te puedes ir al amparo, pero el amparo está en una tercera instancia. Y refiere que para poderte, ojo, fíjense lo que voy a decir, muchos de nosotros los abogados tenemos sentencia definitiva e indicamos amparo. No, dice que para atribuirse o para poderte dar el visto bueno o darte la autorización o autorizarte, aprobarte, como quieras llamar, el amparo, dice que tienes que agotar todas las instancias previas a llegar al amparo, y la instancia previa, pues es la segunda instancia, y que, como lo indiqué, tendría que ser a través de un medio de impugnación reconocido por la ley, en este caso las apelaciones, o si ustedes ya conocen la apelación, pues esa es la instancia ante la cual tendrían que asistir, ¿no? Tendrían que ir a la apelación contra esta sentencia definitiva de esta primera instancia. También ustedes pueden apelar en cualquier momento otra situación, no solamente contra una sentencia definitiva. Ustedes pueden apelar algún auto, cualquier determinación que determine o que emita el juez, pueden apelarlo. También se pueden ir al amparo, pero no quemen la apelación, porque a lo mejor ahí pueden conseguir la modificación de esta sentencia o de esta resolución que emita la autoridad de primera instancia. Entonces, la segunda. En la segunda instancia hay de dos. Únicamente pueden confirmar, pueden revocar, pueden modificar, pueden revocar o pueden confirmar. Hay de tres, ¿no? En la apelación. La respuesta o la sentencia de apelación, únicamente hay tres. Te confirman lo que dice la sentencia de primera instancia, pueden modificarla, sí se puede modificar, o la pueden revocar. Son los tres momentos que pudiese pasar en una segunda instancia. Y en caso de que pues ocurra cualquier circunstancia, pues ahora contra de quien vaya a determinarse la resolución de segunda instancia, te vas a una tercera instancia, y esta pues es a través del amparo directo. En este caso, ¿no? Viendo que hay resoluciones. Si no hay una resolución, entonces pudieses hacer un amparo indirecto, que es viable. Los dos están en el mismo término, tienes tus 15 días para tramitar tus amparos directo e indirecto, es una generalidad. Antes de una reforma del 2011, pues se establecía que el amparo directo decía que podías tener 30 días, con la reforma del 2011 de la ley de amparo indica que la generalidad, tú vayas a tramitar amparo directo e indirecto, son de 15 días. Claro, hay algunas salvedades que ya veremos más adelante, para que ustedes determinen cuándo promover un amparo directo, ¿no? Esta situación. Es directo porque implica que es directamente contra una resolución, y si no tienes una resolución, entonces tendría que ser un amparo indirecto, porque no hay algo sobre lo que, o una resolución definitiva sobre lo que te vas a impugnar. Y este amparo directo, bueno, pues tiene que tramitarse. Los directos son ante los tribunales unitarios o colegiados, y los amparos indirectos ante el juez de distrito. Que nuestro juez de distrito está aquí en El Toreo. Ahí ustedes pueden ir a tramitar los amparos indirectos, y los directos es en el Tribunal Unitario o Colegiado, que está en Toluca, ¿no? Por ejemplo, en este caso. Y dirían ustedes, ¿y cómo llegó a la Suprema Corte? Bueno, ya cuando ustedes estén tramitando el amparo, y en el caso de alguna resolución que ustedes requieran impugnar alguna situación en el amparo, ustedes se pueden solicitar por el método de atracción, pues que la Suprema Corte conozca, o bien la Suprema Corte, por la relevancia del caso, pueda atraer, ¿no? Se le llama la relevancia, pero es la función de la atracción, que la Suprema Corte directamente dice, no, pues yo conozco, ¿no? Por la relevancia del asunto. Que bueno, pues pueda determinar. Y que ahora van a determinarse muchas cosas, ¿no? Ya veremos en su momento procesal oportuno. Esta nueva forma de reforma del mes de mayo,
aplicación del 3 de agosto de las nuevas disposiciones en el Poder Judicial de la Federación, que es lo que a nosotros nos interesa, ¿no? La forma de los amparos y la forma de la jurisprudencia, pero pues todo paso a pasito, ¿no? No nos adelantemos. Esto, ojo, hablemos de las instancias, famosísimas instancias que vamos a manejar a nivel nacional, ¿sale? Por eso dice el precepto constitucional que nadie puede ser juzgado en más de dos ocasiones por el mismo delito y en no más de 3 instancias. A eso se refiere este principio de la certeza jurídica y tranquilidad de las personas. ¿Hay alguna duda, jóvenes? No, profe. ¿Seguros? Esto ya lo sabían, ¿verdad? Nada más era como para reforzar. Y bien, dirán ustedes, oigan, ¿y qué pasa si en mi amparo, en la resolución de mi amparo, pues no quedo conforme? ¿Qué pasaría? Bueno, recuerden que tenemos el día de hoy tratados internacionales, sí, claro, ¿no? Pues imagínense si no tuviéramos. Bueno, cuando nos vamos a ir a una cuarta y hasta una quinta instancia, pero va a ser exclusivamente en la materia internacional. ¿Y a qué refiere esta parte? Bueno, ustedes como abogados internacionalistas deben de saber cómo pueden llegar a una cuarta o hasta una quinta instancia. Esto única y exclusivamente de carácter internacional y que para eso tenemos ciertos organismos precisamente de carácter internacional, pues para indicar si es posible o no. Y que esto, pues lo tenemos nosotros regulados en nuestra propia Constitución, donde refiere, pues, este tema, ¿no? Y para eso tenemos el tema de la supremacía constitucional, donde indica que esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión, que manen de ella, y los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República, obviamente con la aprobación del Senado, que es más o menos el proceso legislativo de creación de la ley que ustedes pues ya analizaron y que están los videos ahí para que ustedes los vuelvan a analizar, para poder aprobar que esta convención, tratado internacional, que haya emitido, de los cuales México sea parte, obviamente pues nosotros, nuestro país es parte, porque tiene firmado el Pacto de San José, Costa Rica, y por lo tanto somos parte de la ONU. Entonces, todos los convenios que se celebren en estos pactos, pues nosotros tenemos que como que aprobar también de forma nacional. Entonces, lo mismo, ¿no? Como si fuera una iniciativa de ley, pero en este caso nada más es la aprobación. Se va a mandar con los senadores en este caso, y los senadores van a votar y aprobar que efectivamente ese convenio, esa convención internacional, México la tiene que observar. Y hablando en bueno, indicando el artículo 130, y te dice, será la ley suprema de toda la Unión. Entonces indicamos que las leyes en carácter federal y los tratados internacionales de los que México es parte, pues están en un mismo nivel. Entonces, por lo tanto, si tú crees que esa resolución de primera, segunda y tercera instancia a nivel nacional y la resolución tú derivas que existe una privación de algún derecho humano, te han violado un derecho humano, o te has visto susceptible de un derecho humano, del que esté firmado en ese tratado internacional, tú puedes, primero, solicitar a la comisión. Ojo, fíjense lo que voy a decir. Tienes que mandar una solicitud, petición, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿sale? Y esto, ojo, siempre y cuando hayan sufrido violaciones a derechos humanos y que debas de obtener
principalmente esta ayuda en materia internacional, y perdón que sea puntual, para que la comisión evalúe tu petición y si es así, te mande a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para que esta Corte Interamericana, pero primero tienes que pasar a la comisión es la que te va a evaluar si es que sí sufriste de una violación a tus derechos humanos, y si fue así, la comisión te mandará a una cuarta instancia, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que bueno, pues ustedes por su carácter internacionalista ya deben de conocer, ya conocieron y saben cómo realizar estas peticiones para en su caso. Y en su momento que ustedes pues estén por allá en la Corte Interamericana, recuerda, primero tienes que pasar por la comisión y después irte a la Corte Interamericana, y en caso de que esta resolución en la Corte Interamericana, pues ahora sí tú sientas que pues has sido vulnerado en tus derechos humanos, podrás accesar a una quinta instancia, en su caso, claro, solicitarlo a través de la Corte Internacional de Justicia, dependiente de la ONU, y tenemos por allá la Corte Internacional de Arbitraje o la Corte Penal Internacional, y tenemos ejemplos de ambas, de la cuarta y de la quinta instancia, sí, claro, por allá tenemos algunos asuntos muy claro en la cuarta instancia que resuelve la Corte Interamericana en el caso de Radilla Pacheco, que es el caso de los algodoneros. Y en la quinta instancia, por ahí tenemos un ejemplo que solicita, si ustedes recordarán, solicita un amparo, en este caso así lo solicita la Corte Penal Internacional, los abogados de el capo que se escapa siempre, ay, se me fue hasta el nombre, Felipe el Chapo Calderón. Guzmán, Ah, gracias. El Chapo Guzmán solicitó a través de la quinta instancia ante la Corte Penal Internacional que se le habían vulnerado sus derechos humanos estando en la cárcel de Estados Unidos, y no sé qué, bueno, él solicitaba desde ¿por qué tan rápido su proceso de extradición? Era lo que solicita él a la en la Corte Penal Internacional, de por qué tan rápido, si normalmente un proceso de extradición tardaban hasta 1, 2, 3, 4, 5 años, y por qué él en 2 meses ya iba a trasladarse a la Corte de Estados Unidos. Desafortunadamente o afortunadamente, como lo quieran ver, pues se le niega este amparo en la Corte Penal Internacional, indicando que no se le habían vulnerado, en ese momento no se le habían vulnerado ningún derecho humano, y por lo tanto, pues no prosperó. Ya después, cuando estuvo en la cárcel, volvió a solicitar este amparo, porque indicaba que se había enfermado, que estaba fría la cárcel, que no le daban cobijas suficientes, y que no sé qué tantas situaciones. Entonces fue como vuelve a solicitar ante la Corte Penal Internacional, el Chapo Guzmán, este amparo, y se lo vuelven a negar porque indicaban que, bueno, no se había vulnerado los derechos humanos en ese entonces. Para que ustedes puedan entender que a nivel nacional son 3 instancias, y en caso de que se vulneren o se hayan sufrido violaciones a derechos humanos, podemos asistir a una cuarta y hasta una quinta instancia, siempre y cuando pues llenemos esos requisitos para poderla solicitar. En ese entendido, en esas circunstancias, bueno, pues nosotros vamos a argumentar estas instancias. Ahora sí, ¿alguna duda, comentario, sugerencia, crítica constructiva? No, profe. Oscar, dígame usted. sí, profe. Oye, por ejemplo, si uno quiere acceder a la cuarta instancia, haciendo la petición y todo, ¿se hace de manera directa o a través de una comisión nacional? No, es la Comisión Internacional. No, ojo, tú vas a ir a la Corte Interamericana, pero para pasar a la Corte Interamericana, quien te va a dar el visto bueno va a ser una comisión interamericana. Tienes que solicitar a esta comisión
que te evalúe si es cierto que se fue vulnerado un derecho humano, y si la comisión refiere, sí se te fue violado un derecho humano, entonces ya vas a la Corte Interamericana. No confundir, investiguen por favor, por ahí recuerdo que les había indicado, que investigaran un poquito de esta Corte Interamericana, y por ahí tenía que salir una comisión interamericana. No puedes tú, por ejemplo, ir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque esta Comisión Nacional es precisamente de carácter nacional y no va a evaluarte nada. Quien te evalúa es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Busquen su página oficial para que vean cómo es el proceso. Daniel, pero Gracias, ustedes ya lo profe. saben. Y ¿Mande? por ejemplo, si la comisión determina que no se te vulneró ningún derecho y tú insistes en que sí, ¿a dónde acudes? Pues hasta donde yo recuerdo, si la comisión te refiere que no se te vulneró ningún derecho humano, pues pudieses irte a la ONU, pero la ONU te va a volver a regresar a la comisión para que vuelva a evaluar tu caso. Y si la comisión insiste, pues refiere que no se te vulneró ningún derecho humano. Por eso es para que tú puedas como abogado internacionalista solicitar una intervención de la comisión para subir a la Corte Interamericana, tienes que llevar tus pruebas y tienes que saber cómo ofrecer tus pruebas. Porque no solamente es decir, pues sí tengo un testigo, pero el cómo lo ofreces o el cómo lo preparas, que lo idóneo no son los testigos, ¿no? Lo idóneo es tener una prueba física, una documental, un hallazgo, donde la comisión pueda valorar si es que se te vulneró un derecho. Que ahora están con pincitas, ¿eh? De todo te vulneran derechos y de todo te dan pie. Gracias, profe. ¿Alguien más, jóvenes? No.